Bueno, y continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y por estos días, como lo hemos venido anunciando, pues cada vez tenemos más visitantes ilustres de Bogotá, de Barranquilla, de muchas partes del país, y todos tienen que pasar por este grupo de trabajo, por esta mesa. Y hoy, pues, a una persona que lo vemos con poca frecuencia en nuestra ciudad, el doctor Juan Manuel Galán, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Nacho, encantado de estar acá con ustedes. Bueno, óigame, ¿qué está haciendo por Medellín? Pues me invitó Fede Maderas al foro sobre bioeconomía, la semana de bioeconomía, y hablar sobre economía forestal, sobre bioeconomía, sobre la oportunidad que los bosques naturales y también los bosques como oportunidad económica para el país puede representar. Entonces me parece un tema fundamental para el país. Usted viene de una familia muy de políticos, ¿sí? Y aporreados en su momento, con cosas muy lamentables en esa historia. ¿Cómo está viendo usted la política del país en este momento? ¿Cuál es su percepción? Pues la veo con una gran crisis de confianza, primordialmente. Hemos tenido temas de desconfianza en este país desde hace mucho tiempo, pero lo que ha sido este gobierno ha acrecentado esa desconfianza institucional, porque la incertidumbre, la descalificación, el agravio, cómo la técnica migró de las instituciones y ahora lo que importa es el dogma ideológico, pues eso ha generado una gran desconfianza en la gente frente al gobierno y frente al país. Mire, yo le quiero hacer, antes de que usted haga la pregunta, hay veces los antioqueños se sienten como en una isla. Aquí hablan que somos muy resilientes, salimos de una época muy crítica del narcotráfico y toda la época de la violencia, y aún así tenemos un empresariado que sigue trabajando, resiliencia, y vemos aquí una cantidad de proyectos. Y hay veces uno se sienta a pensar, y yo usted lo considero muy bogotano, que desde Bogotá nos siguen viendo como la provincia. Allá está. Pero yo soy santanderiano también, 8 generaciones de mi familia maravilloso. Vienen de Charalá, Santander. Y va a haber uno Bucaramanga y ahí va para adelante. Y y además fuerte. ya ganamos la primera estrella del campeonato, ahí vamos. Bueno, eso está bien. 32 años esperando esa estrella. Y la estaban necesitando. Esa visión o ese centralismo le está conviniendo a Colombia. A Bucaramanga, a Medellín, al mismo Cali, le está sirviendo ese centralismo. Y de hecho, inclusive en este gobierno también querer llevar todo a que sea el Estado quien maneje salud, etcétera, etcétera. Pues ese centralismo se traduce en la presidencia de la República. Nosotros tenemos una monarquía presidencial, ni siquiera tenemos un gobierno presidencialista fuerte, es prácticamente una monarquía, es decir, nada pasa en los territorios y las regiones si el presidente y el gobierno nacional no lo deciden. Entonces, aquí hay que aprovechar toda esa reforma al Sistema General de Participaciones, que son las transferencias a los territorios, para que en esa ley de competencias que se va a discutir y a debatir, realmente haya un empoderamiento de los territorios para que sean dueños de sus inversiones, de su destino, manejen sus proyectos, su planeación, su visión de región, porque además dentro de las mismas regiones, como es el caso de Antioquia, hay una cantidad de subregiones que son muy diversas y muy distintas en su manera de pensar, que están además desconectadas porque este país tiene un problema de infraestructura y de conectividad desde hace mucho tiempo por ese territorio tan fregado y tan difícil que nos tocó, con 3 cordilleras que nos separan, no tenemos túneles, no tenemos viaductos, carreteras, los aeropuertos muchas veces no funcionan, abandonamos la red férrea del país, que durante una época fue muy importante. Entonces, todo eso son retos que no se pueden controlar exclusivamente desde el presidente de la República, que es un monarca absoluto hoy en nuestro sistema de gobierno. Juan Manuel, desde las elecciones pasadas, y en estas elecciones también en particular, que ya comenzaron, que la campaña ya está, sobre todo desde que ya tenemos abierta pues esa posibilidad de la inscripción que daba la registraduría, se ha hablado mucho de la figura del outsider, la persona que no venga de la política. Y usted paradójicamente representa todo lo contrario. Usted es un hijo de una persona política, usted viene de una familia política y todo su ejercicio ha sido en la política. ¿Cómo hace usted ese ejercicio en un momento donde se habla es completamente del opuesto? Bueno, el caso mío de una persona que asesinaron antes de que llegara al poder, porque nunca llegó al poder, nunca tuvo el manejo del Estado y del gobierno y de los instrumentos de poder para poder, digámoslo así, gobernar. Entonces, en ese sentido, nosotros somos hijos de una frustración, de una esperanza que el país tenía
en una transformación que no pudo llegar porque la asesinaron y porque exterminaron al partido. Es que el nuevo liberalismo es un partido que le asesinaron a más de 50 de sus integrantes en el Magdalena Medio, en el Urabá antioqueño, concejales, exalcaldes sistemáticamente asesinados. Entonces, los outsiders, muchas veces yo los comparo con esa época histórica que tuvo el mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es muy parecida a la que estamos viviendo hoy en el mundo. Salimos de una pandemia, en esa época la gripa española, que mató entre 70 y 100 millones de personas, una crisis de satisfacción con la democracia. La gente sentía que el régimen democrático no le estaba ofreciendo las soluciones y los resultados a sus problemáticas. Inflación, recesión económica, y llegaron al poder por la vía democrática líderes autoritarios que se dedicaron a acabar con las instituciones democráticas, a erosionarlas, a acabar con los legislativos, a decir que había que cerrar el Congreso y todos esos tipos de cosas para llamar la atención por esa crisis de insatisfacción que tiene la gente. Pero la única salida posible es la salida democrática, es la salida de las instituciones. Si nosotros no le apostamos a esa salida, vamos a tener una frustración mayor. Y lamentablemente esos outsiders que llegan con discursos populistas, efectistas, prometiéndole a la gente soluciones por fuera de todo, pues terminan generándole a la gente mayores frustraciones, porque esos cambios que prometen fantásticos de la noche a la mañana, pues no llegan y terminan generando un trauma en la institucionalidad y en el cumplimiento de la ley mucho más grave, que es lo que estamos viviendo con el actual gobierno. Juan Manuel, la base del discurso de su padre estaba en llegarle al pueblo. Las bases del presidente Petro también. ¿En algo se parece Petro a su padre? En nada. Luis Carlos Galán rechazó siempre la violencia como camino para la transformación de la sociedad. Nunca tuvo un discurso que incitara a la violencia, a la confrontación, a la división del país, a la desunión del país. Siempre fue un demócrata íntegro en la defensa de los valores democráticos, de las instituciones, de los principios democráticos. Siempre decía, el único camino es la democracia. Es un camino largo, es un camino difícil, sacrificado, pero es el único camino posible. No hay otro para Colombia que el camino de la democracia y para América Latina. Y también era una persona que estudiaba los temas, que no improvisaba, que elaboró propuestas para el país en términos de modernización del Estado. Nosotros necesitamos modernizar a nuestro Estado, y la modernización del Estado para Luis Carlos Galán era acabar con el clientelismo, que es esa transacción de favores con contratos, con puestos, con posiciones dominantes en la economía, que es lo que tiene al Estado también prisionero de esos intereses, y por eso no funciona en favor del ciudadano. ¿Y qué tanto se parece usted a su padre? Bueno, el ejemplo que recibí de él, lo principal diría yo, es el amor por Colombia, el amor por este país y la convicción de que los cambios y las transformaciones se logran a través de cambios en la manera de pensar. Por eso el epitafio en la tumba de Luis Carlos Galán en el Cementerio Central de Bogotá es: quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar la manera de pensar de la nación. Y en eso, ¿sabe a quién se parece curiosamente? A Margaret Thatcher. Hay una película genial que se llama La Dama de Hierro, y una escena cuando Margaret Thatcher ya está retirada de la política y va al médico porque está enferma. Entonces el médico le dice: señora, ¿cómo se siente? Y ella dice: ¿cómo me siento? ¿Por qué me pregunta cómo me siento? Pregúnteme qué pienso, pensamientos e ideas, eso sí me estimula. Entonces el médico le dice: bueno, ¿qué piensa? Que mis pensamientos se conviertan en mis palabras, que mis palabras se conviertan en mis actos, que mis actos se conviertan en mis hábitos, que mis hábitos se conviertan en mi carácter y que mi carácter se convierta en mi destino. En lo que pensamos nos convertimos. Quiero hacerle una pregunta y devolverme un poco, y es acerca de lo siguiente. Usted es desconocido para muchos antioqueños probablemente, porque su entorno ha sido muy la capital. ¿Quién es Juan Manuel Galán? ¿Usted qué estudió? ¿Usted qué ha hecho? ¿Cómo es esa hoja de vida para que los antioqueños la conozcan? Bueno, yo soy, en primer lugar, padre de 2 hijos, Manuel y Lucas, tienen 21 y 17 años. Me gradué del Instituto Pedagógico Nacional, soy bachiller normalista, en esa época se decía normalista, bachiller pedagógico, porque mis padres tomaron la decisión de que estudiáramos en un colegio público.
Cuando tenía 17 años ocurre el asesinato de mi padre, me toca irme del país con mis hermanos que tenían 15 y 12. Yo tengo 2 hermanos menores, Claudio de 15 y Carlos Fernando, el actual alcalde de Bogotá, que tenía 12 en ese momento. Tengo un medio hermano mayor, Luis Alfonso, y partimos fuera del país, porque en ese momento Pablo Escobar dice, voy por las familias de mis enemigos. Y acaban de asesinar a Luis Carlos Galán, nos fuimos y tuvimos la oportunidad de estudiar en el exterior, que fue una oportunidad pues muy valiosa para nosotros, de aprender francés, estudiar la universidad en Francia, eso fue un reto grandísimo. Y allá nos enteramos de la noticia del secuestro de mi tía Maruja por Pablo Escobar también, la única hermana que tiene mi mamá, que la historia la cuenta García Márquez en Noticias de un secuestro. Allá pues me eduqué, regresé a Colombia. ¿Qué estudió? Estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Perfecto. Hice una maestría en Política Internacional allá. Regresé a trabajar en la campaña de Andrés Pastrana. Fui viceministro de la Juventud y me tocó organizar la primera elección de consejos de juventud que tuvo el país. Los CMJ. Los CMJ, las casas de juventud. Vinimos mucho a Medellín porque el proceso de juventud, de política de juventud en Medellín y en Antioquia era muy dinámico, pues estaban a la vanguardia, eran los líderes. Lastimosamente hoy pues ese proceso se ha perdido porque hubo 90% de abstención en la última elección de CMJ. Sí, aquí los tuvimos. Y nosotros en el nuevo liberalismo le estamos apostando fuerte a eso. Luego estuve en Colombia Joven, yo creé el programa presidencial Colombia Joven, que durante varios gobiernos estuvo vigente, y me fui a hacer una maestría a la Universidad de Georgetown en Relaciones Internacionales y Seguridad. Regresé al país y estuve como ministro plenipotenciario en la Embajada de Colombia en Inglaterra, manejando la cooperación en seguridad, los informes políticos de la Embajada, la presencia de Colombia en organismos internacionales como la Organización Mundial del Café, del Cacao, en estos temas. Con las relaciones con los sindicatos y con las ONGs, que eran muy complejas en esa época del gobierno de Álvaro Uribe. Luego regresé, aspiré al Senado, estuve 3 periodos como senador, del 2006 al 2018, y pues tuve la oportunidad de hacer muchas cosas. Para mí el Congreso fue una experiencia muy enriquecedora y muy productiva. Logramos hacer la ley de inteligencia y contrainteligencia. Logramos hacer la ley 1566, que reconoció la adicción como una enfermedad en Colombia, y hoy las EPS financian gratuitamente el tratamiento de personas que quieran rehabilitarse de problemas de adicción. Fui coautor de la ley de enfermedades huérfanas raras y ultra raras, que le dio oportunidad a miles de familias de acceder a tratamientos costosísimos y medicamentos costosísimos sin restricciones administrativas ni financieras. Trabajé como autor y ponente de la ley que regula el uso medicinal del cannabis en Colombia, que es la ley 1787 de 2016, que además Antioquia también ha sido pionera y líder en esa industria, que perdió mucho apoyo, pero que esperamos que se recupere porque es una muy buena oportunidad de negocio, de emprendimiento, pero también para pacientes que sufren dolor, que están pasando una quimioterapia y tienen náuseas, problemas de apetito, de sueño, problemas anímicos. Trabajé también en toda la reforma de la justicia penal militar, fui ponente del acto legislativo, de la ley estatutaria y de la ley ordinaria que reformó la justicia penal militar y la modernizó. Entonces, creo que se hizo una labor interesante. Tiene usted una hoja de vida bastante larga, o sea, ya es una carrera. Ahora quiero complementar con una cosa, ¿todo eso bajo la sombrilla del nuevo liberalismo? No, estuve en el Senado como senador por el Partido Liberal. Sí. Entonces, cuando el Partido Liberal decide en el 2018, en segunda vuelta, adherir a Iván Duque, yo renuncié al Partido Liberal y emprendí el camino de recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, que durante 5 años, o sea, nos costó 5 años de trabajo y de persistencia y de perseverancia ante el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la restitución de la personería como un acto de reparación a un partido que desapareció por causa de la violencia. ¿Y cuál es el propósito superior del nuevo liberalismo? ¿En qué se diferencia el nuevo liberalismo del liberalismo? Porque más partido que un partido no hay en este país, o sea, se acabaron los partidos, ahora todo el mundo va por firmas, todo el mundo va por movimientos, me voy al mejor postor, entonces lo vemos en este gobierno claramente como durante tanto he estado en el anterior, en todos, hay un transfugismo impresionante.
¿Cuál es ese propósito del nuevo liberalismo y cuál es su diferencia con el liberalismo? Bueno, el nuevo liberalismo se inspira en las ideas liberales. Nosotros creemos en la libre empresa, creemos en la economía de mercado, en apoyar a los empresarios. Creemos que el sistema democrático y la manera de hacer política se debe transformar en el país. Liberar a la política del clientelismo, que es un caldo de cultivo para la corrupción. En el ADN del nuevo liberalismo está enfrentar la corrupción. Y creemos en el ideario liberal, pero también en el ideario galanista en ese sentido, del fundador Luis Carlos Galán del partido, que hace pues, más de 45 años fue fundado. Es el cuarto partido más antiguo del país, ¿Ah, sí? el nuevo liberalismo. Éramos una nostalgia, éramos un ideal. Sí. Ahora somos una realidad política electoral territorial. Tenemos 58 alcaldes en el país, tenemos 320 concejales, tenemos 168 ediles, 11 diputados y un gobernador. Logramos la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Cali, la alcaldía de Cartagena, la alcaldía de Pasto, la alcaldía de Florencia. En ciudades intermedias, de San José de Guaviare Todo también. es nuevo liberalismo. Todo es nuevo liberalismo. Muy bien. En ciudades intermedias importantes, estuvimos en la elección del alcalde de Mosquera, en Cundinamarca, y en el alcalde de Girardota, en Antioquia, que es la ciudad líder industrial del área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, el nuevo liberalismo ya existe como una realidad de organización política. Creemos que los partidos son instituciones democráticas importantes. Hemos reconstruido la institucionalidad del partido, celebramos nuestro cuarto congreso en Cartagena en el mes de noviembre pasado, con 350 delegados de todo el país elegidos en asambleas territoriales democráticas, donde la gente votó y participó. Tenemos colectivo de mujeres en el nuevo liberalismo, tenemos colectivo de jóvenes. Estamos elaborando también un protocolo de la nueva ley en relación a la violencia política contra la mujer. Entonces, también estamos muy volcados hacia lo internacional. ¿Y usted es el líder? Venga, ¿Quién es Yo el soy líder? el director nacional del partido. Hay un consejo nacional en donde están representados líderes históricos, fundadores del partido hace 40, 45 años. Los que veo muy están organizados. activos. Oiga, yo no sabía la dimensión tan grande en la que están. Hay veces como que les falta a ustedes comunicar un poco porque estamos perdiendo los partidos, José. ¿Y aspiran a cuántos senadores y representantes? ¿Y en su caso usted va a aspirar a algún cargo en el Congreso o es precandidato presidencial? Pues estamos en este momento concentrados primero en el Congreso de la República, porque sea quien sea el próximo presidente, va a necesitar gobernabilidad y va a necesitar un Congreso con una mayoría sana. Una mayoría no a punta de mermelada y de plata y de contratos, sino a punta realmente de personas que vayan al Congreso con una vocación de servicio, con un compromiso con el país. Estamos hablando con mira y con dignidad y compromiso para hacer una coalición, una lista al Senado en coalición. Nosotros aspiramos a tener entre 6 y 10 senadores. Estamos buscando también, y aprovecho este espacio tan importante para dirigirme a los antioqueños y decirles que en el nuevo liberalismo tienen un espacio para ser candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado. Construimos una ruta del aval, que son unas reglas de juego institucionales para obtener el aval del nuevo liberalismo. No es a discreción del jefe que dice quién tiene derecho a un aval y quién no, sino que tenemos unos estatutos, tenemos unas reglas de juego para que la gente sienta garantías si viene el nuevo liberalismo a hacer política y a construir una carrera política, especialmente los jóvenes. Y estamos muy concentrados también en la elección de consejos de juventud para octubre. Y estamos también observando en los territorios la conformación de listas a la Cámara ¿Y de nombres de Representantes. antioqueños ahí que tengan ustedes ahí? Pues reloj? hoy tengo una cita muy importante con el doctor Aníbal Gaviria. No le puedo creer. Estamos hablando con él porque pues, es una figura muy importante en el departamento de Antioquia, pues que ya fue alcalde, ya fue gobernador, Sí. Que quiero ya ha quiere demostrado volver a ser alcalde. Se ha repetido. sus credenciales como administrador público Son buenas. son muy buenas y personas así para nosotros son valiosísimas en el nuevo liberalismo. ¿Y Pero cómo ve que era usted a liberal. ¿Será que se va a apartar del liberalismo? No, porque puede seguir siendo liberal en el nuevo liberalismo, porque a nosotros nos inspiran las ideas liberales. Juan Manuel, usted mencionó algo y es la corrupción. Y con la bandera de la lucha anticorrupción hemos tenido muchas promesas, muchos partidos y un gobierno del cambio que cambió. No hemos visto mayor cosa. ¿Cómo asegura usted que el nuevo liberalismo sí está blindado
y puede hablar de anticorrupción? Pues nadie está blindado contra la corrupción. La diferencia es qué actitud toma cuando se presentan casos de corrupción. Y nosotros pues tenemos una hoja de ruta muy clara para cuando se nos presente un caso de corrupción en el nuevo liberalismo, pues inmediatamente tomar las medidas que los estatutos y las instituciones que tenemos un tribunal de ética en el partido, con un código de ética aprobado por el Congreso Nacional del Partido, un tribunal de garantías, tenemos un veedor y todo pues lo tramitamos dentro de los canales institucionales del partido. Pero tenemos la ruta del aval, que también es muy importante, donde hacemos una verificación de la persona que quiere ser candidata del partido, de sus antecedentes personales, de sus posturas. No nos interesa reciclar gente que ha pasado por todos los partidos y que entonces que busca en el nuevo liberalismo simplemente un aval. O sea, queremos realmente compromiso de construcción de partido, de movimiento político. Ahora, la corrupción tiene varios frentes y uno de los principales es la justicia. Si nosotros no transformamos y le damos plenas capacidades a la justicia para investigar la corrupción, no vamos a poder avanzar, que eso es lo que percibe el ciudadano. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasó en el Lavallato en Brasil y en Odebrecht en Perú? Que había 15 fiscales con dedicación exclusiva, con policía judicial, tecnología, en coordinación con los jueces, para producir condenas y avanzar. Y rastrear también a la plata y recuperar la plata que se habían robado. ¿Qué tenemos en Colombia? Pues yo me encontré con un fiscal en La Guajira que me dijo, no, yo tengo 3.500 procesos a mi cargo y un solo auxiliar que lleva 6 meses incapacitado por razones médicas. Entonces, ¿a qué horas un fiscal sin herramientas, sin equipo, puede sacar adelante? Entonces, la fiscalía es fundamental en la parte investigativa, pero también la tecnología. La inteligencia artificial hoy da unas herramientas muy poderosas para rastrear el dinero, la circular plateada que ya inauguró Interpol, de la cual hace parte la Policía Colombiana, para la cooperación en incautación de bienes adquiridos ilícitamente, pero también se requiere una transformación cultural. Es decir, todos tenemos que sentirnos responsables de enfrentar la corrupción, desde el ciudadano más humilde hasta el presidente de la República, que es el más poderoso, porque no solamente es no robar, sino no dejar que roben. Y la transparencia en la contratación y que la contratación esté disponible con herramientas tecnológicas para que los ciudadanos sepan dónde está la plata, de dónde viene, cómo se hizo la licitación, acabar con los patrimonios autónomos. Hoy en día tenemos un patrimonio autónomo en Colombia en paz de 8.2 billones de pesos, regido por el derecho privado, donde no hay que hacer licitaciones, ni pliegos tipos, ni ley 80, donde se contrata directamente con organizaciones, obras de placahuella, 500 metros de placahuella, sin licitación, sin nada. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando porque se prestan para la corrupción. Permítame, hacemos una muy breve pausa y volvemos con Juan Manuel Galán. Aquí seguiremos preguntándole muchas cosas y conociéndolo más a fondo. Ya volvemos. Andrea, pero usted me cambió el tema y me quedé con la duda. Vuelvo y le pregunto, va a ir a hablar ahorita en el día de hoy con el exgobernador Aníbal Gaviria, muy interesante, pero es liberal, no es del nuevo liberalismo. ¿Cuál es el exponente más representativo o esa persona en Antioquia que da la cara por el nuevo liberalismo? Usted me habla del alcalde Girardot, aquí también lo hemos tenido sentado, Sí, una señor. persona bastante interesante, ahora muy metido Muy joven. con la central mayorista, que estaba metido con ese proyecto de una manera grande, muy interesante. Pero ¿quién más tiene usted aquí en Antioquia? O el partido, no usted, sino el partido. ¿Quién tiene? Pues mire, Nacho, para que vea la importancia que nosotros le damos a las cosas en el nuevo liberalismo, Jonathan Montoya, de la Comuna 13 de Medellín, es el director de nuestro colectivo nacional de jóvenes y es quien tiene la responsabilidad de la organización de las elecciones de los CMJ a nivel nacional. Sí. Un joven extraordinario, un joven que se ha preparado, que está haciendo carrera, que está madurando en su liderazgo político y que representa con lujo de detalles Antioquia en el nuevo liberalismo en las juventudes. ¿Y tendremos antioqueño en esa lista al Senado,
a la Cámara de Representantes antioqueños. Claro que sí, y espero que además sean representativos de todas las subregiones antioqueñas. En Urabá hemos encontrado un gran interés por el nuevo liberalismo, pero también pues en el Valle de Aburrá, en el Magdalena Medio estamos trabajando, en el occidente, en el nororiente, en el Bajo Cauca, en todas las subregiones estamos haciendo presencia para tener candidatos. Me da nombres ahí suaves, todavía no me da nombre, eso hay que irlo construyendo. Sí, porque uno ve, qué pena me meto ahí, André, y no es pregunta, que el nuevo liberalismo está muy asociado al apellido Galán, pero como que se queda en el apellido Galán, aunque le falta trascender a otras personas. Pues el apellido Galán, obviamente el alcalde de Bogotá es de apellido Galán, pero también está Alejandro Eder, que es el alcalde de Cali, sí. También está Dumek Turbay, que es el alcalde de Cartagena, Nicolás Toro, que es el alcalde de Pasto, Marlon Monsalve, que es el alcalde de Florencia, Willy Rodríguez, que es el alcalde de San José de Guaviare. La idea entonces es ir dándoles mucha relevancia a todas estas personas del nuevo liberalismo. Claro, porque a nosotros no nos interesa que el nuevo liberalismo sea galán, o sea, que trascienda. Sí, porque entonces quedamos en la misma trampa del Pacto Histórico Petro o el Centro Democrático Uribe y ahí no trasciende, y hay una cantidad de personas además, importantes que pueden salir. Claro, y pues el partido tiene ya una organización territorial con comités territoriales. Por ejemplo, nosotros entregamos en el 2023 5.700 avales a las elecciones de consejos, de asambleas, de alcaldes, de gobernadores. Y en los estatutos dice que la Dirección Nacional tiene un derecho de objeción. Por si pasa algo, es como el botón rojo de emergencia, parar un aval que no se debe dar. De los 5.700 avales, solo 2 la Dirección Nacional tuvo que objetar. De resto fueron avales todos construidos desde los territorios, por los comités territoriales del nuevo liberalismo, que fueron elegidos en asambleas territoriales del partido, donde participaron jóvenes, mujeres, todos los sectores sociales que quisieron vincularse al partido. Entonces tenemos una institucionalidad, tenemos unos estatutos que trascienden cualquier nombre o cualquier personalidad, por importante que sea. Juan Manuel, yo lo quiero llevar a hablar de otros temas. Hablemos de la realidad del país en este momento. Usted fue congresista 3 periodos, conoce, permítame la expresión, el tejemaneje de las relaciones gobierno-congreso. Y estamos viendo unas relaciones gobierno-congreso que dejan muchísimo que desear. Incluso en algunas ocasiones, a título enteramente personal, he utilizado la expresión, es que parece que quisieran usurpar las funciones del Congreso pasándose por encima de las determinaciones que se toman, por ejemplo, en el Senado de la República. ¿Usted qué lectura hace de las relaciones que se están teniendo en este momento entre Gobierno Nacional y Congreso? Andrea, un principio fundamental de la democracia es la separación de poderes. Y no podemos seguir en esa tendencia, que no es solamente este gobierno, en este gobierno se ha agravado, en eso estamos de acuerdo, pero eso viene de muchos gobiernos atrás, en donde a través de la famosa mermelada, que fue el concepto que se inventó Juan Carlos Echeverry, de que en el presupuesto se le entrega la chequera a los políticos para que contraten y para que de esa manera financien sus campañas. El Congreso tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, pero tiene que regresar por sus fueros. Y el principal fuero del Congreso es el presupuestal. No es posible que el gobierno nacional sea el que decide el gasto público sin contar con el Congreso. En Estados Unidos, yo creo que mucha de la gente que nos está viendo ha visto los casos donde se paraliza el gobierno de Estados Unidos, porque el Congreso es el que decide la apropiación del gasto y el que decide si se gasta o no se gasta. El Congreso de la República hoy debería tener todas las herramientas y debería tener toda la legitimidad, pero también toda la seriedad y responsabilidad para parar en relación al presupuesto y evitar esa monarquía presidencial. Es que la monarquía presidencial también se traduce en que el presidente decide todo sobre el presupuesto, saca el presupuesto por decreto, un presupuesto desfinanciado con un problema de caja de más de 50 millones de pesos, que son los billones, con un déficit que ha alcanzado la deuda pública el 60%, como porcentaje del Producto Interno Bruto el 7%. Eso no lo veíamos, eso no lo hemos visto nunca. Entonces, ese manejo también disciplinado, responsable de las finanzas públicas, el mismo Congreso le ha hecho llamados de atención al actual gobierno, que se está guardando plata
para la campaña, para hacer política y para invertirla o gastarla en las próximas elecciones y perpetuarse en el poder, porque esa es la intención clara que tiene, mantenerse en el poder. Usted hace un símil muy constante sobre la presidencia y la monarquía. ¿Eso no sucedió desde que se le dieron 28 funciones constitucionales al presidente de la República? Pues hay una concentración de poder en el presidente de la República y en el gobierno nacional. Por eso este país, que es un país que siempre ha debatido y ha tenido conflictos civiles violentos, inclusive entre los famosos federalistas y centralistas, yo lo que creo es que hay que buscar un ordenamiento territorial regionalizado. No creo en el federalismo para Colombia, es decir, ¿qué sentido tiene el estado de Chocó al lado del estado de Antioquia, uno al lado de otro? No, lo que hace sentido es una región. ¿Cómo se intentó con las regiones de planificación especial, las regiones administrativas de planificación, las famosas RAP, de poder hacer inversiones y proyectos de impacto regional en materia ambiental, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, que es la principal necesidad que tiene este país, sobre todo infraestructura de conectividad? Entonces yo sí creo que hay que buscar la regionalización del país. En eso pues la costa caribe ha sido muy dinámica con los proyectos que promovió Eduardo Verano de la Rosa. Yo fui ponente en el Senado, estuve 8 años en la Comisión de Ordenamiento Territorial y fui ponente de la Ley de Regiones. Y lo que intentábamos era que las regiones evolucionaran hacia una entidad territorial, la red, región, entidad territorial. Y de esa forma no tuviéramos esos 3 niveles de gobierno tan complicados entre gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal, sino una cosa mucho más articulada de asociación. Hay figuras en la Ley de Ordenamiento Territorial muy interesantes desde las provincias, por ejemplo, pero también las áreas metropolitanas. Lo que hay que buscar es asociarse, es poner en conjunto cosas y de acuerdo, quitarle poder a una persona por 4 años, que es el presidente de la República, que si decide bloquear los proyectos de los alcaldes, como es lo que está haciendo en este momento, atravesarse a todo, pues Bogotá lo ha padecido, Antioquia también lo ha padecido con la vaca que les ha tocado promover para terminar la infraestructura vial, completar proyectos que estaban en ejecución y que el gobierno nacional ha desfinanciado. Ese poder no lo puede tener el gobierno nacional, o sea, son proyectos que benefician a la gente. O sea, no puede ser que castigar a un alcalde porque es mi enemigo político sea atropellando y llevándome por delante los proyectos que van a beneficiar a la gente. ¿Qué opina usted del decreto del Ministerio de Hacienda de hace 2 días de adelantar impuestos? ¿Qué esconde el gobierno o qué pasa al interior del gobierno que están como con estas medidas desesperadas? Yo creo que más que lo que esconde, revela la crisis de liquidez que tienen, el problema de caja, y de cómo están tratando de asfixiar a las empresas. Es decir, ¿esto a quién golpea? Al tejido empresarial colombiano. El 99% de las empresas del país son pequeñas y microempresas. La clase media empresarial colombiana, que es la que sostiene la economía y el gran motor de la economía nacional, esos son los que resultan afectados, esos son los que en sus balances de este año les toca pagar la renta del año entrante, y eso el impacto que tiene es en la inversión. Y sin inversión no hay crecimiento económico, sin inversión no hay fomento del empleo. O sea, ¿qué sentido tiene sacar adelante una reforma laboral, como dijo la ministra en su momento de trabajo, que no era para crear empleo? Que ¿quién dijo que una reforma laboral era para crear empleo? Entonces, ¿para qué es una reforma laboral? Claro, para darle garantías, seguridad a los trabajadores, pero también para estimular el empleo, el trabajo, el emprendimiento, el tejido empresarial colombiano. Un error garrafal ese decreto, y espero que sea oportunamente demandado ante el Consejo de Estado y que se caiga. Ayer hablábamos con el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y nos lo dijo de una vez, que quede grabado. El 9 de agosto del año entrante, muy probablemente el gobierno va a tener que determinar o declarar una emergencia económica. ¿Ve usted muy duro el panorama desde lo económico y desde las finanzas para aquel que quede presidente? O sea, ese 9 de agosto la cosa, el cantar va a ser otro. Sí lo veo muy duro. Y lo que hay que enviar desde el 7 de agosto del 2026 son unos mensajes de confianza. Porque la confianza es el intangible más importante para la economía.
Cuando hay confianza hay inversión, cuando hay confianza hay estabilidad, hay crecimiento, las calificadoras de riesgo internacionales, los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues cuando hay confianza se dan muchas cosas que permiten que el país pueda salir adelante de esta crisis, traer recursos frescos a la economía. Eso lo vamos a tener que hacer. Y esas señales de confianza son primero institucionales, son señales de confianza políticas. ¿Cuál es el rumbo, por ejemplo, que le vamos a dar a la política energética? Colombia está al borde de un apagón, ya estamos en déficit de generación de energía. O sea, ese escenario del gobierno Gaviria de los años 90, que creíamos que no se iba a repetir en Colombia, se puede estar repitiendo el año entrante, y no tenemos además más capacidad de generación, por ejemplo, para los centros de datos que soportan la inteligencia artificial, para los vehículos eléctricos, que son las dos principales presiones que está sufriendo el mundo para generar más electricidad. En los próximos 4 años, el mundo va a tener que generar un 50% más de electricidad para responder a la demanda de los carros eléctricos y de los centros de datos que soportan la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer en Colombia? En Colombia estamos muy vulnerables al cambio climático, porque el 66% de nuestra generación es hidroeléctrica. Estamos muy atrasados en nuestra matriz energética en incorporar otras fuentes de generación, la eólica, la de biomasa, la fotovoltaica, todas las oportunidades que tenemos de generar más energía. Entonces, todas esas señales son señales de confianza que hay que dar a partir del 7 de agosto del próximo año, además con un equipo de gobierno que genere confianza, un equipo de gobierno que diga que va a volver la técnica a los ministerios y que no va a ser la ideología y el dogma lo que va a orientar la política pública, ni personas que no saben o personas que llegan a improvisar. Mire, el exministro Cárdenas me lo dijo, no sé si es el G6, G7 o G8, yo tengo el G8. O G10. ¿Ah? O G10. O G10, usted podría cambiar eso al G9. y hay a quienes tenemos, a Cárdenas, a Pumarejo, a la Couture, a Luna, a Oviedo, a Restrepo. Me metían a Aníbal Gaviria, al doctor Pinzón. ¿Habla usted con ellos? De pronto se puede hacer de ese G9 sacar un gran candidato. Pues yo he hablado con ellos y me parece que es un grupo interesante. Yo les he dicho que no podemos subestimar el Congreso de la República y la elección al Congreso, porque siempre la elección presidencial es la que se toma el protagonismo, todo el mundo mira al presidente quién va a ser, y pasa de agache la elección del Congreso, y después entonces con el Congreso que queda elegido nos quejamos y decimos, uy, pero es que ese Congreso que elegimos, ese Congreso, esos congresistas, ahí hay que trabajar. Y yo los he invitado a ellos, porque he hablado con muchos de ellos, a que trabajemos en conseguir para las listas al Congreso candidatos realmente que vayan a prestarle un servicio al país, con vocación, con interés genuino y sincero de que el país salga adelante. Y la plataforma del Nuevo Liberalismo, les he dicho, está a disposición para que mucha de la gente valiosa que ellos conocen la podamos traer a integrar las listas del Nuevo Liberalismo. El muy cuestionado por momentos por el presidente de la República, el Congreso de la República, ¿el actual es bueno, es malo? ¿Qué tal es nuestro Congreso actual? En el Congreso hay de todo. En el Congreso es un poco el reflejo del país, o un poco no, es el reflejo del país. Sí, total. Entonces nosotros con el Congreso a veces tenemos el síndrome del espejo. Entonces, a veces nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos. Y el Congreso en cierta forma es un espejo de lo que somos como país, en lo bueno, en lo malo, en lo excelente, en lo regular. En el Congreso hay gente también muy buena, pero tenemos que darle oportunidad a mucha gente buena de que llegue al Congreso, realmente a servir, realmente a proponer iniciativas, a hacer control político, a llamar la atención del Congreso, del Gobierno Nacional sobre muchos temas. Eso es lo que tenemos que lograr, porque hay mucha gente que lo que va al Congreso es hacer negocios, a veces pues negocios ilícitos, porque una de las reformas también fundamentales que el país necesita es la reforma política. Si nosotros no cambiamos sobre todo cómo se financia la política en Colombia, de dónde vienen las fuentes de financiación de la política, pues está muy en entredicho la legitimidad de nuestra clase política, la legitimidad del liderazgo político que está representado en el Congreso. Probablemente si yo le pregunto a usted, como lo hemos hecho con muchos invitados que están en este panorama político nacional, sobre
las grandes deficiencias o errores del actual gobierno, pues usted me va a sacar un listado bastante grande. ¿Hay algo positivo que rescatar del gobierno de Petro? Pues yo diría en algo positivo que nos sacudió, o sea, nos dio un sacudón en el país para que nos pusiéramos las pilas en muchas cosas y para que nos diéramos cuenta de muchas debilidades y fragilidades que tenemos, entre otras la fragilidad de que llegue una persona a la presidencia de la República y prácticamente pues acabe con las cosas que estaban funcionando en Colombia, con errores, claro, con cosas para corregir, pero que funcionaban. El sistema de salud era de las cosas que funcionaban en Colombia, una alianza público-privada, la más grande de toda América Latina, donde el gasto de bolsillo, es decir, lo que tiene que sacar la persona de su bolsillo para pagar un servicio, para acceder al sistema de salud, era el más bajito en promedio de todos los países de la OCDE. Todo eso, este gobierno lo acabó a punta de ideología, a punta de dogma, desfinanció el sistema de salud, quebró el sistema de salud, y ese es uno de los principales retos que vamos a tener a partir del año entrante, del 7 de agosto, con el nuevo gobierno, y es recuperar el sistema de salud. Y eso es jugar con la vida de la gente, porque los enfermos de cáncer que les interrumpen un tratamiento, pues simple y sencillamente se mueren si no tienen el acceso al servicio y el acceso al tratamiento de los medicamentos. Lo mismo pasa con las enfermedades huérfanas. Una persona víctima de una enfermedad huérfana que no recibe el medicamento y el tratamiento, pues inmediatamente se deteriora su salud rapidísimo y es condenada a la muerte. Entonces, esa improvisación y lo de Ecopetrol, mire, Ecopetrol ¿qué le parece también... el escándalo? Y cuénteme, ¿cuál es su versión de escándalo? O sea, uno pagar para chuzadas, para tener... O sea, esto ya como que todo le resbala al presidente Petro, ¿o cuál es su percepción? Porque es que señor Roya ya cayó en una cosa que es de lo más grave que hayamos visto, y al presidente Petro todo le resbala. Pues es que lo primordial de un gobierno y de un ejercicio de gobierno es la presencia. La presencia es lo mínimo. Y lo que tenemos es un presidente de la República ausente. No solamente ausente porque llega tarde a todo, porque no cumple los compromisos, sino porque nunca habla con los ministros, nunca habla con sus funcionarios, no interactúa con ellos, no les pide tareas, no les fija tareas y se lava las manos y se desvincula de todo, ¿no? Hace un llamado a un paro nacional y después dice, no, eso fueron las centrales obreras las que llamaron al paro. O sea, 2 días de paro, ¿eso cuánto le cuesta a Colombia? ¿Cuánto le cuesta a las familias colombianas 2 días de paro, de no poderse movilizar, de bloqueos, de falta de transporte, de vandalismo? Pero de el desgaste es tanto que ya ni gente fue, o sea, fue residual. O sea, realmente no hay una representación de la sociedad colombiana en estos 2 días. Pues es que el Congreso, o sea, la gente se cansó. El Congreso está funcionando, ahí están debatiendo la reforma laboral, incorporando muchos temas que hacen inocua la consulta popular y hacen absurdo gastarse 1.2 billones de pesos en una consulta popular cuando tenemos desfinanciado el año entrante el certamen electoral que se avecina, donde no hay garantías. O sea, la Defensoría del Pueblo ya dijo que en 794 municipios del país hay presencia de grupos armados, ya dijo con alertas tempranas, que 600.000 millones de pesos le recortaron al Consejo Nacional Electoral, que todos los recursos del sistema electoral colombiano están congelados para el año entrante y los procesos de contratación y de preparación del certamen electoral comienzan 1 año antes. Y el gobierno distrayéndonos en este tema de esa consulta popular de 1.2 billones, que es lo que eso cuesta, sin sentido. Pues para eso tenemos el Congreso y el Congreso está avanzando, está debatiendo. Claro, pues muchas cosas no le gustan al gobierno. Y la van a sacar. José, pregunta, ¿Cómo le explica, la noche? ¿Cómo explica usted el teflón que tiene el presidente Petro en medio de un gobierno lleno de escándalos de todo tipo? Pues José, hay una base que cree el discurso de que es que al presidente no lo dejaron, que hay una gran organización oligárquica, elitista, que es la que siempre ha gobernado a Colombia, que lo ha bloqueado por todas partes y que no lo ha dejado gobernar. Pero la realidad es que el presidente no le ha interesado gobernar. El presidente no le interesa el gobierno, no le interesa la administración, la gestión pública. Y cuando uno llega a la presidencia de la República, esa es la responsabilidad que tiene: gobernar, administrar, gerenciar, liderar un equipo
que ese equipo funcione, que los ministros funcionen, que las entidades funcionen, que las entidades le respondan a la gente, le den resultados y le solucionen los problemas a la gente. Pero este presidente vive ausente, vive en otro mundo. Entonces siempre sales por X, siempre sales en discursos que no le dicen nada a la gente. Pero la explicación es que hay mucha gente que sí cree ese discurso, que es un discurso falso, de que al presidente no lo han dejado gobernar. La verdad es que él mismo no se ha dejado gobernar. Última pregunta ya, porque sé que tiene usted una agenda bastante compleja aquí en nuestra ciudad en el día de hoy. Paz total, ¿por qué un exguerrillero que actualmente es presidente no pudo negociar con la guerrilla? Y ahora pasamos de la paz total pues al movimiento popular, a la espada de Bolívar, y va cambiando, pero su gran promesa fue la paz total. Un exguerrillero que de pronto entendía eso y no lo logra. Porque la paz total ha sido una política fallida, porque hoy lo que tenemos son organizaciones criminales sin ningún tipo de motivación política, financiados por el narcotráfico. Hoy tenemos 2 regiones en Colombia, que son las 2 regiones número 1 y número 2 en producción de clorhidrato de cocaína. El Pacífico Nariñense número 1 a nivel mundial y el Catatumbo número 2 a nivel mundial, con presencia de la Guardia Nacional Venezolana, aliada del ELN, para confrontar a las disidencias de las FARC y apoderarse del negocio del narcotráfico. Este gobierno revivió las FARC, revivió una cantidad de grupos y de franquicias, que por ejemplo es el Clan del Golfo, que ya está presente en más de la mitad de los municipios de Colombia, que ha crecido a punta de franquicia. O sea, como abrir un restaurante de una franquicia, se abre el Clan del Golfo en el municipio tal o cual para extorsionar, para delinquir, para hacer microtráfico, para todo tipo de modalidades delincuenciales. Y ese caos total en donde hay unos ceses al fuego bilaterales, pues la fuerza pública ya no sabe cómo interpretarlos, ya no sabe dónde combatir, a quién combatir, dónde hay cese al fuego, dónde no. Eso ha sido un caos total. Y lo que necesitamos buscar, o sea, la solución estructural para la paz en Colombia, es la presencia de la justicia y es la presencia del Estado territorial y es la llegada de carreteras. Mire, Colombia tiene 148.000 kilómetros de vías terciarias, pero solo 1.800 están en buen estado. Los asiáticos dicen que para enriquecerse, si quieres enriquecerte, construye carreteras. Tenemos que construir conectividad virtual por internet, porque una persona para agendar una cita médica, ¿cómo hace si no tiene conectividad? Y consultar a un médico, un especialista. Un estudiante o una mujer que tenga horas libres a la semana, que es cuidadora y que puede trabajar, ¿cómo lo hace si no tiene conectividad a internet? Un joven que quiera estudiar, no tiene internet, no tiene conectividad. Entonces, las vías terciarias y la conectividad son 2 ejes fundamentales de la construcción de Estado territorial, y esa es la verdadera paz. No es negociar con organizaciones criminales como ha hecho este gobierno, además debilitando las capacidades de la fuerza pública, porque la fuerza pública hoy está desmoralizada, perdió sus capacidades de entrenamiento, perdió sus capacidades de inteligencia. La ruptura de las relaciones con Israel nos ha costado mucho, porque con Israel teníamos los equipos de comunicaciones del ejército, los equipos de comunicaciones de la policía, la inteligencia, los aviones Kafir, que es la Defensa Aérea Estratégica Nacional, pues son israelíes. Es decir, es que las relaciones internacionales no pueden ser ideologizadas, tienen que responder al interés nacional del país, y el interés nacional del país es tener relaciones diplomáticas con un país como Israel, con el que tenemos una cooperación en materia de seguridad de muchos años. Y ahora vamos y buscamos la ruta de seda, que no está mal, pero no podemos abandonar a nuestro principal socio comercial. Son cosas ahí que van planteando otro panorama, otro mundo, pues visto desde otro pensamiento. Claro, y nosotros de la noche a la mañana pues no vamos a acabar con la dependencia que tenemos del mercado de Estados Unidos, que tienen nuestras empresas exportadoras. Claro que hay que diversificar los mercados de Colombia, y Asia-Pacífico es un mercado importantísimo que no podemos desconocer, pero el comercio colombiano, la oferta exportadora puede avanzar sin necesidad de entrar en acuerdos que pueden ser camisas de fuerza después, porque pues ya sabemos el tema de las inversiones chinas, sabemos lo que ha pasado en Sri Lanka, las minas de litio en Bolivia, el puerto que están construyendo en Perú, la compra de tierras en África.
Entonces tenemos que tener una mayor relación comercial con China sin que eso represente compromiso político. Pues lo veo muy dateado, pues obviamente su paso no pudo haber sido en vano por el Congreso de nuestro país. Vamos a ver si de pronto entra usted en ese G8 y va al G9 y al G10 y logran construir una real propuesta. Porque Vamos a ver si ellos llegan al nuevo liberalismo. O si ellos llegan, también es posible, todo es posible. Pero lo más importante es cuál es la propuesta, para dónde vamos. ¿Será que la propuesta es sacar a Petro? ¿O cuál es la propuesta? Que es el interrogante. La propuesta es que el país salga adelante. Que salga adelante. ¿Y la gente tenga política de resultados? ¿Y cómo? No necesariamente sacando a Petro. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta que le hacemos a todos los candidatos que han pasado aquí por nuestra mesa. José. Finalmente, ¿uno cómo podría identificar al nuevo liberalismo en una sociedad que está completamente polarizada entre derecha, izquierda y algo de centro? ¿Nuevo liberalismo es centro o es qué? Nuevo liberalismo, como reza el lema de Galán el comunero, de la revolución de los comuneros, del siempre adelante ni un paso atrás. Para nosotros ni derecha, ni izquierda, ni centro, es el siempre adelante, que el país vaya hacia adelante y supere esa polarización, esa confrontación estéril, destructiva, que no le ofrece a la gente soluciones. Juan Manuel Galán, muchas gracias por habernos acompañado a la primera Gracias Nacho, gracias Andrea, gracias José. Vuelva. Y a los televidentes. Que aquí, usted sabe, ¿cuál es el dicho de los paisas? Aquí la mitad del sueldo nos lo pagan con clima. Aquí el clima es muy bueno. No, pero además yo me la paso allá en la gloria de Gloria. ¡Qué maravilla! He ido varias veces. A comer es chicharroncito. una maravilla. Mire, se lo recomiendo. A comer chicharroncito. Allá en Bogotá no hago sino promover la gloria de Gloria. Una cosita ahí chiquitica. Sí, son chiquitos, casi no se ven. Ocupan el plato, pero casi no se ven. Pero son deliciosos. Son deliciosos. A usted muchas gracias por habernos acompañado en la primera mesa de opinión de Antioquia.